Régimen de asalariados. Asalariados, persona que recibe un salario por realizar un trabajo. Se divide en 2 puntos, sueldos o salarios y dependencia de un patrón. En este régimen se realizan registros depende del mes. Enero, el sueldo mensual, mayo se pagan utilidades, julio y agosto vacaciones y diciembre aguinaldo. Para realizar el ejercicio se necesita la tabla del ISR, que sirve para calcular la base gravable de cada mes. Juan Pérez trabaja como auxiliar administrativo y percibe un sueldo mensual de 15,000 pesos. Durante el año tuvo las siguientes percepciones. En enero recibió únicamente su sueldo mensual. En mayo recibió una PTU de 5,000 y realizó horas extras distribuidas de la siguiente manera: 2 horas en la primera semana, 12 horas en la segunda semana, ninguna en la tercera semana y 5 horas en la cuarta semana. En agosto disfrutó de 14 días de vacaciones con una prima vacacional de 40% y en diciembre un aguinaldo equivalente a 30 días de salario. Para realizar el ejercicio se utilizan los mismos 4 pasos: ingresos, ingresos exentos, base gravable y neto a pagar. En enero los ingresos ya no los da el problema, 15,000 pesos. En los ingresos exentos se multiplica 315.04, que es el salario mínimo, por 30.4, que es el promedio de los días del mes. El total siempre es el mismo, 9,577.22. Después sigue la base gravable, que es ingresos menos ingresos exentos. El total, 5,422.78, se le resta el límite inferior, 844.60, de la tabla del ISR. El total se le multiplica el punto 0,6, que es el excedente del límite inferior o la tasa. El total se le suma la cuota fija, 16.22, y el total, 309.22, es el total del ISR a pagar. Todos estos últimos 3 datos se sacan de la tabla del ISR de acuerdo a las proporciones. Después el neto a pagar. El neto a pagar son los ingresos, 15,000 menos el total del ISR, que serían 309.22. El total, 14,690.78, sería el sueldo que recibe el trabajador. Yo les voy a explicar el mes de mayo con PTU, y en este caso el ejercicio nos indica que tiene horas extra correspondientes. Bueno, primero en los ingresos acumulables ya sabemos que el salario de la persona es de 15,000 pesos mensuales. En el ejercicio nos indica que el PTU que recibió es de 5,000 pesos. Para las horas extras, en este caso, lo que se hace es que por semana las primeras 9 horas que se trabajan son dobles y las demás son triples. Ahora bien, para sacar lo que se le va a pagar por hora, tenemos que sacar del salario mensual, dividirlo entre 30.4, que es el promedio por mes, y de ahí la cantidad dividirla entre 8, que son las horas laborables por día, lo que nos da un total de 61.67. Para sacar cuántas horas extras son dobles y cuántas horas extras son triples, nos tenemos que ir al ejercicio, el cual nos indica que la primera semana hizo 2 horas extras, las cuales son dobles, ya que no exceden el límite de 9 horas extra a la semana. En la segunda semana hizo 12 horas extra, de las cuales las primeras 9 son dobles y las otras 3 son triples. En la tercera semana no hubo horas extra. Y en la cuarta semana hizo 5 horas extra, por lo cual esas 5 horas extra son dobles, lo que nos da un resultado de 16 horas extra dobles y 3 horas extra triples. Para sacar la cantidad que se nos debería de pagar por hora extra, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar nuestras 16 horas extras dobles por 61.67 por 2, lo que nos daría un resultado de 1973.68. Y para sacar el resultado de las horas extra triples sería 3 por 61.67 por 3, ya que recordemos que son triples. Esto nos daría un total de 555.10.
Al sumar nuestros ingresos acumulables, tenemos un total de 22.528.78. Ahora bien, pasemos con los ingresos exentos, que es nuestro segundo paso. Ya sabemos que para lo exento del salario sería 30.04, que es el promedio por mes por el salario mínimo, lo que nos da un resultado de 9.577.22. Eso lo utilizamos para todos los meses. Ahora bien, el exento del PTU son 15 días de salario mínimo, 15 por 315.04, lo que nos da un total de 4.725.60. Y de las horas extra, las únicas que se exentan son las horas extras dobles y tienen exento el 50%, que nos daría un total de 986.84. Si sumamos esto nos daría 15.289.62. Ahora, para nuestra base gravable, que sería nuestro tercer paso, restaríamos los ingresos acumulables menos los ingresos exentos, que tendríamos 7.239.12. Le restaríamos nuestro límite inferior que encontramos en la tabla del ISR y nos quedarían 70.60. Eso lo multiplicamos por nuestro porcentaje y nos da un total de 7.68. Le sumamos nuestra cuota fija y sería un total de 428.63. Este sería nuestro total de ISR a pagar. Y el total del sueldo que le quedaría a nuestro asalariado sería un total de 22.100.15. Julio, pero más comúnmente en agosto, se sacan las vacaciones. Tiene 4 pasos: los ingresos acumulables, los ingresos exentos, la base gravable y el neto a pagar. En los ingresos acumulables tiene como salario mensual 15,000. Este se saca con los 30.4 que equivalen al mes por los 493.43 que sería del salario diario que percibe el trabajador. Los días de vacaciones en este caso serían 14. Esto depende de los años que lleve el trabajador en la empresa por el salario que percibe diariamente, que sería un total de 6.907.89. Para la prima vacacional serían los 14 días de vacaciones por el salario que percibe diariamente por el 40% de prima vacacional, teniendo como un total de 2.763.16. El total general de los ingresos acumulables sería 24.671.05. En los ingresos exentos se multiplica el salario mínimo por los 30.4 que equivalen al mes. De salario mínimo sería 315.04, teniendo como un total 9.577.22. En los ingresos exentos, además de eso, también se ocupa 15 por el valor de una UMA. El valor de una UMA serían 117.31, dando como un total de 1.759.65. El total de ingresos exentos sería 11.336.87. En la base gravable, a los ingresos acumulables se le restan los ingresos exentos, dando como total 13.334.19. Para esto se ocuparían las tablas del ISR. Al total que nos había dado anteriormente se le resta el límite inferior de 12.598.03, dando como resultado 736.16. Este se estaría multiplicando por el 16% del excedente del límite, dando como resultado 117.79. A esto se le sumaría la cuota fija, que sería de 1.011.68, dando como resultado total de la base gravable 1.129.47. En el neto a pagar se ocuparían el total de ingresos acumulables, que sería 24.671.05, menos el total de base gravable, 1.129.47, dando como total de neto a pagar 23.541.59. Bueno, pues ahora calcularemos el mes de diciembre en el régimen de asalariados.
Como en el mes de diciembre se percibe el aguinaldo, lo agregaremos en este problema. Por lo tanto, los ingresos acumulados nos quedarían con el salario mensual del señor Pérez, que en este caso serían 15,000 pesos. Pero dado caso que solo nos den el salario diario, eso lo multiplicaríamos por el promedio del mes, que serían 30,4, y ya nos daría el resultado, ¿verdad? El salario mensual. Pero en este caso nos lo dio, ¿verdad? En mensual. Luego pondríamos el aguinaldo, que en este caso sería dividir 15,000 pesos entre el promedio del mes, que sería el 30,4, para que así nos diera el salario diario, porque eso lo vamos a necesitar para sacar el aguinaldo. Y esto nos da como resultado 493,42. Si queremos agarrar todas las décimas después del punto, está muy bien. Si solo queremos agarrar dos, también está bien. Luego lo multiplicamos por el 30, que sería los días de aguinaldo que nos menciona en este caso el ejercicio, y eso nos daría un resultado de 14,802,60. Pero si agarramos todas las décimas después del punto, nos daría 14,802,63. Luego, para sacar los ingresos acumulados, pondríamos el salario mensual, en este caso serían 15,000, más el resultado que nos dio en la multiplicación que hicimos del salario diario por los 30 días de aguinaldo que percibe Juan Pérez. Y en este caso serían 15,000 más 14,802,60 o .63. Nos daría como resultado 29,802,60 o .63. Y eso nos daría como resultado los ingresos acumulados. Luego, para sacar los ingresos exentos, sería el salario mínimo, que serían 315,4, multiplicado por el promedio del mes, que serían 30,4, y eso nos da como resultado 9,577,21. Luego el aguinaldo exento, que serían 30 días, que es por ley, 30 días de aguinaldo exentos, multiplicado por el salario mínimo, que serían 315,04, nos da como resultado 9,451,20. Luego lo sumamos estos dos resultados y nos daría como resultado 19,028,41. Como tercer paso tendríamos la base gravable, y en este caso pondríamos los ingresos acumulados, el resultado que nos dio de la suma, que serían 29,802,60, y si ponemos todos los decimales sería 29,802,63, menos el resultado de los ingresos exentos, que serían 19,028,41, y esto nos da un resultado del 10,774,19. Luego nos pasamos a las tablas del ISR, en el cual buscaríamos un límite inferior que esté debajo del 10,774,19, y en el cual en este caso serían 7,168,52. Luego nos da como resultado 3,605,67, y eso lo multiplicamos por el porcentaje excedente de la misma columna que está el límite inferior, que en este caso sería 10,88%, y eso nos da como resultado 392,29. Luego a ese resultado le sumamos la cuota fija que nos señala la misma columna, que sería 420,95. Luego ya la suma de estos nos da como resultado 813,24 de ISR, y ese es el resultado de la base gravable en ISR. Luego, como cuarto paso, tenemos el neto a pagar, que sería poner el resultado de la suma de los ingresos acumulados, que sería 29,802,60. Sacamos dos décimas después del punto. Luego, si agarramos todas las décimas después del punto, nos daría
29.802.63. Luego después lo restamos con la base gravable que nos dio el del ISR, que sería el resultado de 813.24 si usamos solo 2 décimas después del punto, pero si agarramos todas las décimas después del punto serían 813.25, y en el cual lo restamos y como el resultado nos da 28.989.36 si agarramos solo 2 décimas después del punto, pero si agarramos todas las décimas después del punto serían 28.989.38. Y eso nos da como resultado del neto a pagar. Y pues este sería el sueldo neto que recibe Juan Pérez.